Buena semana para todos, que la estén pasando muy bien, Besat Hashem. Hoy nos encontramos nuevamente en esta clase para estudiar el sagrado libro de Orhov Tzadiki, Besat Hashem, sagradas palabras, buenos consejos, una muy buena orientación que nos da el sabio. Por eso el libro se llama Los Caminos de los Justos, Besat Hashem. Así que vamos a seguir con el portón de la angustia, confiando en Hakadosh Baruj Hu. Hoy terminamos esta portón, este Shahar, y seguiremos con otros más. Estamos en el portón número 10. Hoy ya es día 25 de Ab, B'er Hashem, año 5784, Yom Hamishi, ya quinto día de la semana, según nuestro orden de contar los días. Y también estamos a día 28, 29, sería teniendo en cuenta que el día comienza en la noche, el del mes 8, año 24, quinto día de la semana. Muy bien. Entonces, seguimos con el tema de la angustia. Explica nuestro maestro, dice, la preocupación en diferentes circunstancias se puede convertir en buena, pero antes de hablar los puntos que vamos a hablar, hay que aclarar que cuando habla de la preocupación y angustiarse, no lo está hablando en el sentido de una emoción tóxica, no le está hablando en el sentido de una emoción destructiva, lo que vamos a hablar a continuación. Aunque la angustia como tal es de Haga, la angustia nunca va a ser buena. Aquí lo habla en el sentido de que angustiarse es preocuparse para hacer un cambio inmediato. O sea, de repente alguien le dice, mira, si no pagas hoy la energía te la van a cortar, entonces corre a hacer algo. Tienes que pagar esto porque te van a quitar esto. Entonces va y le da una preocupación que le vamos a llamarlo como un sinónimo de diligencia para poder actuar en busca de la solución o mitigar el problema o no permitir que haya unas consecuencias difíciles. En otras palabras, eh, hacer que las cosas se vuelvan urgentes porque no le dimos importancia. Entonces, toca actuar con diligencia, con rapidez, para cubrir una consecuencia que no queremos que suceda. En este sentido está hablando lo que va a hablar aquí el sabio, y en ese sentido hay que tomarse. Entonces, dice, la preocupación es buena cuando se trata de asuntos de toira, gracias a que conduce a la persona a repasar constantemente lo aprendido, pues teme olvidarlo. Entonces, aquí en este caso, la preocupación, la diligencia acerca de, tiene que generar un sentimiento de cierta preocupación, de cierto eh, anhelo por ser diligente a causa de que no quiere tener una pérdida. En este caso, de la Torah que ha aprendido, o sea, de no olvidar la Torah que ha aprendido, las instrucciones divinas para poder mantenerse dentro de un camino correcto, como aquella persona que de repente va a presentar su examen en la universidad o en el colegio o lo que esté estudiando, de repente repasa para no olvidar, porque la prueba que va a pasar necesita tener esos conocimientos para poder ser aprobado en sus competencias. Pues como no quiere olvidarlo, entonces hay cierta eh, sentimiento de preocupación que lo va a llevar a la diligencia para poder estar preparado y listo para lo que tiene que enfrentar. En ese sentido está hablando de acá todo lo que va a hablar. Ya que por otro lado, la angustia y la preocupación, cuando no genera una opción para dar solución, una preocupación llega, pero no hay una solución inmediata, una acción que canalice esa emoción del momento, de la preocupación, esta se vuelve dañina, porque esa se vuelve en frustración y termina generando angustia y termina generando tal vez depresión, tristeza, y por lo tanto no es bueno. ¿Sí? Aquí vamos a hablarla de que la preocupación, la angustia, pero inmediatamente genera una acción de solución, o sea, un acto de diligencia para poder resolver y evitar
una consecuencia que la que no queremos que se dé, o una pérdida. Ya lo explicamos. Ok. Como está escrito, dijo el rey Shlomo en cuanto a este tema, de no olvidar y repasar eh, los principios que ha aprendido de la Torá para poder servir a Hakadosh Baruj Hu y enfrentar la vida con emuná, con confianza, con alegría. Dice el Mishlei, Proverbio O 4:8, enaltécela y ella te encubrará a ti. Notemos que cada uno de nosotros, o la mayoría de las personas, repasan sus conocimientos con las cuales gana dinero. ¿Por qué? Porque no quiere olvidarlos. Lo que se tiene cariño en la vida se le cuenta también con cariño. ¿Por qué? Porque no se le quiere olvidar. Pues así debe ser con nosotros, con nuestra vida espiritual, con aquel que aprecia, ama y guarda su alma. Entonces va a repasar qué es lo que los sabios han enseñado, qué es lo que la Torah enseña, qué es lo que Hakadosh Baruj Hu enseña a través de los sabios, cómo debo actuar en esta manera, de qué debo cuidarme, de qué no debo cuidarme, qué debo fortalecer en mi vida, qué medidas debo tomar, etcétera, etcétera. Todo esto con el objetivo de actuar siempre correctamente. Por eso dice el rey Shlomo, enaltécela y ella te encubrará a ti. ¿Enaltece qué? La Torah de Hakadosh Baruj Hu. Enaltece la instrucción divina. Así como cuando vas a hacer algo y de repente tu jefe te ha dicho, no olvides lo que te he dicho y las instrucciones, hazlo de esta manera y de esta manera. La persona no va a olvidar el recado de su patrón. ¿Por qué? Porque quiere agradarle, hacerlo bien y al último decir, gracias, lo hiciste muy bien. Una alabanza y eso te va a permanecer en el camino. Pues, ¿quién es el patrón divino? El patrón de todo el mundo, si lo podemos llamar de alguna manera, valiendo las diferencias. Hakadosh Baruj Hu. Entonces, la angustia en este sentido que estamos hablando es buena cuando se trata de mantener a la persona fuera de los pleitos innecesarios con la gente, pues le preocupa el poder salir lastimada en la disputa. Una persona que cuida su alma evitará las contiendas. ¿Por qué? Porque recuerda la instrucción, la ira es dañina, esto es dañino, los pleitos son dañinos, etcétera, etcétera. Los pleitos con la esposa, pleitos con el esposo, ya que la discusión en la familia genera ruina económica, genera pérdida económica. Pues donde no hay paz, donde no hay eh, armonía, se va la alegría, o sea, también se va la plática. Sin embargo, por la noche, cuando la persona se levanta para estudiar, y aquí hay un principio importante que dice la Toira, que estudiarás en el día y en la noche. Es una buena práctica. De repente tomas un libro, antes de descansar, te vas con un pensamiento de Torah. Esta noche, pues escuchamos la clase, nos vamos a acostarnos con un pensamiento de Torah. Es algo muy bueno. Qué feo cuando la gente lo último que ve en la noche es una novela o una película, algo que realmente no le ayuda a su mente, a su alma. Pero es bueno coger un libro, de repente coges un libro, lo abres, lees una paginita y de repente te llenaste de fe, de muná, y con eso se va a descansar y eso es algo muy bueno. Entonces, la persona no ha de temer de los espíritus malignos. Aquí hay algo muy, muy místico que el sabio habla, muy importante, pues debe confiar en Hakadosh Baruj Hu y debe levantarse sin preocuparse del miedo, pues sabemos que no estamos solos, nos rodea un ambiente espiritual, inclusive cuando hay un dicho que decían las abuelas o dice la gente, inclusive las paredes tienen oídos. Bueno, físicamente se refiere a que la gente puede escuchar detrás de las paredes, pero también es cierto que hay ciertas influencias de entes espirituales que se posan en las paredes. Cuando una casa, por ejemplo, hay mucha contienda,
hay mucha depresión, hay violencia, agresión, se encapsula espíritu de esta naturaleza que avivan este ambiente. Y por eso, de repente, a cada uno de nosotros le ha pasado que llega a un lugar y dice, uy, siento una energía, una vibra muy negativa en este lugar. ¿Por qué? Porque hay depositado ahí. Si en ese lugar han asesinado a alguien, ha quedado un precedente espiritual ahí, una encapsulación espiritual negativa, tóxica, mala, dañina. Una persona cuando sale a la calle, ¿con qué interactúa realmente? Interactuamos con los espíritus de la gente, con el alma de la gente. Esta parte física que vemos no es la que interactúa con las personas, simplemente es la vasija que somatiza todo lo que mi alma percibe tanto de arriba, de los lados, y me la hace sentir, me la exterioriza en una emoción que mi cuerpo va a interpretar. O sea que cuando hablamos con alguien, de repente alguien está triste, deprimido, vimos algo feo, etcétera, etcétera, toda esa energía, toda esa espiritualidad, sea positiva o no positiva, es posible que va con la persona y la lleva a su casa. Por eso mucha gente llega a discutir a su casa. ¿Por qué no pelean por qué no pelean en la empresa? Porque no le dejan. Entonces va a depositar toda esa basura espiritual que ha recibido y la lleva a su casa. Entonces su casa se convierte en un depósito donde se ha manchado las paredes, el lugar manchado. Aquí lo hablo en términos espirituales. Pues cada vez que llega a su casa hay una tendencia a pelear, una tendencia a esto. Por eso cuando en una casa, inclusive, si en tu vehículo tienes un libro que hable de Torah, colócalo ahí. Tener un libro de Torah en la casa, lee un poquito, haz una oración, bendices a Carlos Barajú por un vaso de agua que te tomas. Todo eso bendice la casa. Es un lugar donde se alaba el nombre de Hakadosh Baruj. Pero si es un lugar, Dios guarde, Halbe Shalom, Halbe Jalil, Lo Aleinu, en esa casa se vean cosas feas en televisión, se hablen cosas feas, se traten mal, las personas se maldigan. Es un lugar que va a tener una influencia muy fuerte, una tendencia muy fuerte. Pero es una prueba más. En todas las ciudades, casi en todos los países, vemos que hay partes de la ciudad que son muy lindas, cómodas y tranquilas. Y hay otras partes de la ciudad que generan miedo. Inclusive el ambiente es tenebroso, medio oscuro, como va uno caminando y de repente siento que como que me miran, ¿sí? ¿Y por qué hay otras partes de la ciudad que de repente uno va caminando tranquilo? No le vienen pensamientos de que a qué hora me agarran, me atacan o lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué en esas partes de la ciudad se siente eso? Porque las personas depositan su espíritu en ese lugar. La mayoría de las almas que viven ahí en esos cuerpos son gente tóxica, gente con maldad, pensando siempre en hacer cosas no correctas. Pensar es una influencia espiritual que lanzamos al ambiente donde estamos. Entonces, en ese lugar hay mucha influencia, mucha energía negativa. Y eso hace que por eso cuando pasamos por ese lugar se ve tenebroso, se percibe esa maldad, se percibe ese ambiente de miedo, de delincuencia. Tiene que ver con ello. Así que estudiar Torah genera un beneficio muy grande. No tener idolatría en la casa, eh, alabar a Hakadosh Baruj Hu, todo esto genera cosas buenas. Sin entrar en más asuntos que inclusive la Kabbalah enseña de ya lo que son demonios que pueden habitar una casa. De hecho, cuando la gente se siente agotada, cansada, la ropa se le gasta con facilidad, no encuentra las cosas, se le dañan mucho las cosas en la casa, ya es otro tema de otro nivel. Sin embargo, todo eso viene porque en esa casa tal vez reina muchas malas actitudes, muchos malos comportamientos. Ahora, ¿qué pasa si en una casa hay peleas, contiendas, agresión, maltrato verbal, físico? Mucho desorden allá en ese lugar. Sufrimientos, una mujer llora todo el tiempo, niños son maltratados todo el tiempo, el esposo se va y grita a la esposa y ella se queda llorando. Hay mucho dolor en ese lugar. Una persona llega a esa casa y se percibe esa pobreza espiritual. Ok, ¿cómo cambiamos esto? ¿Por qué vino eso a esa casa? ¿Por qué tal parte de la ciudad tiene esa influencia, tiene ese ambiente? Es por la gente que vive ahí.
¿Qué pasaría si a esta gente la quitamos de ahí y traemos otras personas con más luz, con más alegría, con buenas midot, con bendicen a Kadosh Baruj Hu, el esposo ama a la esposa, el esposo escucha a la esposa, no la ignora, no ignora sus sentimientos, la esposa trata bien al esposo con respeto, con honor, como un rey, el esposo también a la esposa, a los hijos se les ama, hay un ambiente agradable, se bendice a Kadosh Baruj Hu, esa estructura espiritual va a cambiar en ese lugar. ¿Qué pasa si en un lugar donde hay mucha delincuencia, la gente se regenera, no hay más de esto? Aún el ambiente va a tener más claridad. Entonces, todo depende de nosotros, de nuestra conducta. Nuestra conducta, correcta e incorrecta, es lo que trae que el ambiente de ese lugar sea correcto. Por eso dice el Tehillim, lámpara me es a mis pies tu palabra. Una persona que no se ocupa, no se preocupa, ocupa en el sentido de la diligencia que estamos hablando, acerca de mejorarse en sus actitudes, de revisar, venga, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Cómo debo mejorar? Wow, tengo que mejorar en esto, en esto, en esto, en esto. No se ocupa de ello. Es una persona que si lo vemos de otra manera, es como si nunca se ocupara tampoco de alimentarse, de trabajar, de subsistir en la vida. O sea, va a crecer una pobreza espiritual muy grande y hace que entonces ese lugar quede desprotegido. Y por lo tanto, cuando vengan las circunstancias que tenga que enfrentar, no va a saber cómo hacer, no va a tener inteligencia. Entonces, no va a aprender a actuar, no va a aprender a solucionar cosas en la vida, problemas en la vida, que es parte de los vicisitudes que tenemos, los altibajos que hay en la vida, soluciona problemas, sino que es una persona que va a reaccionar a todas las cosas. Le llegó un recibo, este recibo, ¿por qué me llega tan costoso? El niño le dijo, papá, necesito, no me pidas nada, ¿qué crees que soy? Que voy allá y voto billetes. La esposa le dice, ¿por qué estás de mal genio? No me molestes. Y comienza a reaccionar a todos los retos que se le presentan porque no sabe asumir responsabilidad. Está actuando únicamente con su hígado, con sus emociones, sin saber cómo actuar. Todas estas actitudes de impaciencia para reaccionar no es más que decir, no sé qué hacer. Es como cuando en el trabajo alguien le dice, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. No se te olvide, ve, mueve esto, codifica bien las cosas, tenemos que entregar pedido y la persona queda así, y ya se pone mal genio. ¿Por qué? El mal genio lo que está diciendo es, no sé qué hacer, no me siento preparado para esto, pero no vamos a cometer ese error en la empresa, ¿verdad? En la empresa, quien tiene esa actitud va para afuera. La persona sí o sí se va a poner pilas, a buscar soluciones. Si no sabe, se la inventa, pero tiene que salir con algo. Pero ¿por qué en el hogar no hacemos lo mismo? ¿Por qué en la vida personal no hacemos lo mismo? Porque ahí entonces sí se reacciona, se golpea, se agrede. O sea, ahí es donde mostramos o el rey que somos o el villano que somos, emocionalmente, espiritualmente. Esto es lo que se llama la destrucción del mundo. Es lo que Hakadosh Baruj Hu le dijo a Adán, o sea, le dijo a toda la humanidad, no dañes mi mundo. ¿Qué significa no dañes mi mundo? Literalmente también se puede tomar, no dañes el mar, los océanos, los ríos, los pájaros, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero dice, no dañes mi mundo. ¿Qué es mi mundo? Tus hijos son el mundo de Dios. Tu esposa son el mundo de Dios. Tu esposo es el mundo de Dios. Mi compañero es el mundo de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre desequilibrado mentalmente va a dañar a su esposa, va a dañar a sus hijos con su impaciencia, con su mal genio, con su ira. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer. Necesitamos plata para esto, para esto. No me molestes, no me jodas, no tengo, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? No sé qué hacer. Mi esposa está llorando, no sé qué hacer. Cállate, no, sé, no seas tan llorona, ¿por qué lloras tanto? No sé qué hacer. Papi, ¿qué hago? Tengo esta pregunta de la vida, pues solucionala como sea. ¿Por qué me tienes que molestar? ¿A mí quién me crió? No sé, etcétera, etcétera. No sé qué hacer.
¿Por qué llora un niño cuando lo soltamos en el parque? Un niño de 3 años, de 2 años. Vamos al parque y trae la pelota y nos escondemos. El niño mira para allá, mira para acá y empieza a llorar porque no ve a papá. ¿Por qué llora el niño? ¿Porque llorón? No, llora porque en su cabeza no sabe qué hacer. Esto es nuevo para él. Dependo de la seguridad de papá. No lo veo, no tengo barreras cognitivas, no tengo un aparato cognitivo desarrollado, por lo tanto no sé analizar, no sé interpretar, solo sé reaccionar. Por eso el niño no le dice a los 2 años, papi, buen día, ¿cómo estás? ¿Me haces el favor? Lo que pasa es que tengo hambre. ¿Me puedes servir el desayuno? No, ¿qué hace? ¡Ah! Que la mamá ya aprende, tiene hambre. ¿Comes esto? No, y comienza. Es un bebé, no sabe qué hacer, solo sabe reaccionar. El problema es que hoy en día encontramos bebés de 40 años, bebés de 55, de 60, bebecitas de 35, que también reaccionan. ¿Y cuál es la manera de reaccionar? Destruir. Aquella persona de estos días estaba en el súper adquiriendo unos productos para Shabbat. Y entonces, mientras estaba pagando, una señora estaba alegando con su perro. Y entonces le decía, ven para acá, y le hablaba como una persona. Y lo cogía a golpes, literalmente. Como una señora que vio una vez con una chancleta y le decía a su hijo, venga que te voy a pegar. Y el niño no venía. Y la señora con más ira le decía, venga que le voy a pegar. Si no viene, le voy a pegar doble. Yo pasé y le dije, señora, el niño es muy inteligente. ¿Por qué? Me dice, hombre, si a ti te dicen, venga que te voy a pegar, tú vas. ¿Por qué no vas? Pero esas son las irracionalidades, porque no sé qué hacer, no sé cómo educar. No me hagas la pregunta porque prefiero estar de mal genio para no responder la pregunta porque tampoco la sé responder, porque el problema es que no te sé comprender. ¿Por qué no te sé comprender? Porque no me comprendo a mí mismo. Tengo 40 años, jugué a ser esposo, jugué a ser papá, pero nunca me preparé para eso. Como ingeniero estoy tranquilo. Si me preguntan en la empresa, ¿cuál es, ingeniero, qué es lo que hay que hacer acá? Tranquilo, vea, lo que hay que hacer es esto y esto y esto. Porque para eso sí le puse interés en la vida, pero para ser un ser humano no. Entonces ahora no sé qué hacer. Tengo la filosofía básica de la vida, nacer, crecer, multiplicarme y morir, pero no sé qué formar hijos. No sé qué es amar a una mujer. Sea de sexualidad, de pornografía, pero no sé de ser esposo, porque eso es lo que la sociedad enseña. Pero de ahí para allá no sé más que otra cosa, es lo que mucha gente sabe. La mujer que no sabe comprender a su hijo, entonces lo coge a golpes o a gritos. Me haces esto, si no, el palazo viene encima. Todo esto es por la escasez, la pobreza espiritual que tenemos. ¿Qué se refiere a pobreza espiritual? Pobreza espiritual es la falta de conocimiento divino, la sed de conciencia divina. Kadosh Baruj Hu nos dejó un manual en la vida. Todo tiene manual. Tu celular tiene manual. Tu carro tiene manual. En donde trabajas hay un manual de funciones. En toda parte. De hecho, las ciudades tienen tráfico, tienen manual de tránsito. Mi alma también tiene un manual. El problema es que el más importante es el que no conozco. Se llama Torah, instrucción divina. De hecho, la Torah viene significa dar en el blanco, enseñanza, dar en el blanco. Norah, la palabra Yará también, que significa dar en el blanco. Y no la conozco. Es lo más básico. Entonces, no sé cómo actuar. Haciendo un paréntesis muy grande, tenemos que detenernos en este punto. Por eso aquella persona que se ocupa de su alma, que es diligente consigo mismo, va a buscar este conocimiento, así como buscó otros conocimientos que también son importantes. Similarmente, el maestro y el hombre piadoso se encuentran lejos de sus. Si el maestro, el hombre piadoso, se encuentra lejos de su ciudad, no debe renunciar a viajar para estudiar con él, a buscar conocimiento.
En tu ciudad hay un maestro, búscalo, maestro de Torah, estoy hablando. El, búscalo, vení a las clases, pregunta, aquí, allá. Eso es lo que hace un hombre diligente, una mujer diligente, una persona diligente en la vida. Si tienes un asunto médico, ¿a quién vas a preguntar? Vas al médico, ¿verdad? Hasta ahí tenemos conciencia, pero de la parte espiritual tal vez no tanto. A veces hay gente, un día, que hacen similar a esa historia. Ray Steinman va a unas personas y le dicen, maestro, queremos una verajá para ser buenos padres. Y le dice, ¿por qué no habéis venido antes? Eso tenía que haber venido hace 20 años atrás. No, no, Rebe, el niño está pequeño. Por eso, tenías que haber venido antes. No ahora que ya lo tenéis ahí. Mucha gente empieza preguntando cómo ser buen papá cuando los hijos ya están desordenados, cuando ya ni a golpes, ¿entienden? Muchos hombres quieren ser buenos esposos cuando ya el matrimonio está a punto de destruirse. Muchas personas se dan cuenta que iba mal en la vida cuando está a punto de caer en la pobreza. Mucha gente empieza a reflexionar solo cuando ve la consecuencia de lo que nunca analizó. También, en este caso, eh, cuando la gente tiene un pensamiento negativo hacia las circunstancias y piensa que siempre le va a ir mal, de que si sale le va a ir mal. Hay que pensar que la gente viaja y no le pasa nada, todo va bien. No predisponerse, por supuesto que si uno sabe que en la carretera hay un peligro, pues no hay que hacerlo, pero no hay que estar predispuesto a toda hora que le va a ir mal, que se va a morir, que un árbol le va a caer encima, etcétera, etcétera. No tiene que permitir que el miedo le detenga. Pues cuando una persona es un shaliach, un mensajero de algo bueno, la misma misión le protege, dicen los sabios. Por eso es importante, creo que lo explicamos en cierta ocasión, cuando el esposo sale de la casa es muy, muy bueno que la esposa le bendiga, que le desee bien y que le diga que lo espera. Cuando una mujer, las parejas se pelean y la mujer le dice, ¿sabe qué? No te quiero volver a ver. Es muy peligroso que el hombre pueda tener un accidente, porque aparte que la discordia, la pelea genera desprotección para la familia. Por eso cuando el hombre sale, inclusive, siempre tiene que saber que está, pensar en Hakadosh Baruj Hu, que está cumpliendo una misión, está haciendo su Abudah Hashem. Va a la empresa a hacer negocios, a trabajar. Él tiene que decir, yo salgo en el nombre de Hakadosh Baruj Hu, porque salgo a cumplir una misma. ¿Cuál es la misma? 6 días trabajarás, 7 días descansarás. Si no eres judío, el día que sea para ti séptimo, no importa. Eso es un principio. O si recuerdas el día de Shabbat, maravilloso, pero tienes que saber que ese día vas a trabajar, estás cumpliendo una misma de ir a trabajar. Que vas a hacer mercado, estoy cumpliendo una misma de llevar alimento a mi casa. Vas a llevarle algo a la esposa, estás cumpliendo una misma de ir a una encomendanza de la esposa. Estás haciendo el bien. La misma misión nos protege. Pero Dios guarde cuando alguien va a pecar, se expone a muchos males en el camino. En resumen, el hombre debe soportar las diferentes vicisitudes, el ser humano debe soportar diferentes vicisitudes, las angustias y penas en nombre del cielo, saber que todo es para bien, debe preocuparse, ocuparse de crecer espiritualmente. Pero aún, aunque se ocupe y haga lo mejor que pueda, lo que Akadosh Baruj Hu permitió a pesar de, es para bien, debemos saber que es para nuestro bien. Aún los problemas que se presentan son para bien y que hay que confiar en Hakadosh Baruj Hu y que cada día será mejor que ayer. Iremos de menos a más. Esta mentalidad, esta actitud de alegría nos llena de confianza, de agradecimiento a Hakadosh Baruj Hu, de pensar siempre de manera positiva, y que Hakadosh Baruj Hu nunca me da mal. Entonces, inclusive aunque haya algo que tal vez va a venir un poco fuerte, con la buena actitud que tenemos,
Akadosh Baruj Hu, dicen los sabios, él piensa siempre bien de mí, yo pensaré bien de él. Va a estarse quejando a toda hora. Dios guarde si llegase a fallecer un familiar, Akadosh Baruj Hu nos guarde, dejar bejalida. La persona debe guardar luto, llorar, lamentarse, pero también debe pensar, no sea que esta persona ha fallecido por causa de mí, porque algún familiar falleció a causa de mí. Pues está escrito en el Talmud, en Shabbat 32b, que los hijos mueren por el pecado de los padres. Y se considera como si ella misma los hubiese matado. Dios guarde. Ahora, esto no es una contrarrelación con un pasaje que dice que cada uno morirá por su propio pecado. Aquí está hablando de que también una muerte espiritual. ¿Cuántos hijos se decepcionan de sus padres muy fuertemente? O viven maltratos muy fuertes psicológicos en la casa. Yo tuve la oportunidad de hablar con una pareja hace ya algunos años atrás. Pues parte de mi trabajo es ese también, ¿no? Atender personas y todo esto. Uri Hashem. Y a Dios Baruj Hu me da ese sefut de poder orientar. Uri Hashem. Y llega esta pareja que tenían una jovencita, ya su hija tenía 15 años, eh, pero cuando estaba más niña la habían operado 2 veces porque comía cabello. Era un trauma que había desarrollado. Y hasta ahora siempre los psicólogos le habían dicho que la niña era el problema. Entonces la mamá la castigaba, el papá también, la encerraba por aquí y por allá, no hallaban qué hacer. Ella se comía el cabello y tuvieron que operarlo 2 veces y sacarle el bolo de pelo, de cabello del estómago. Y ya tenía 15 años, había una muy mala relación de la mamá con la hija y venían a consultar por lo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La señora se agarraba a golpes literalmente con la muchacha. Había una muy mala relación. Aparte, la chica era muy bien parecida. Hakadosh Baruj Hu le dio bastante belleza. Es lo que se llama una mujer de bello semblante y hermosa apariencia. Tenía bastante belleza. Y algo que yo le dije en algún momento, es muy peligroso. Una chica con mucha belleza, con un maltrato psicológico muy fuerte, con una precariedad emocional, es muy vulnerable a buscar salir muy rápido con el primero que le pinte pajaritos, porque tiene como llamar la atención. Entonces, le dije a la señora, ya venía a hablar y a preguntar sobre la gran problemática de la hija. Yo le dije, el, no creo que el problema sea su hija. Lo que creo es que tienes un problema muy, muy grande con tu esposo y un maltrato muy grande con tu esposo. Tu esposo te va a maltratar mucho y te desquitas con tu hija. En ese momento baja la cabeza, el hombre se hace como el que no es conmigo y ella lo mira y le dice, ¿lo vas a ignorar? ¿Vas a querer ocultarlo? Y estalla la señora en llanto y en reclamos hacia el esposo. De años, más de 15 años de humillaciones del esposo, las cuales lo depositó sobre su hija. Una muchacha así puede de repente entrar en muchas problemáticas inmorales, de todo tipo, drogas. La pregunta es, ¿quién arrojó a ese hijo a ese mundo? Unos padres desequilibrados, unos padres que no saben ni ser seres humanos ni ser padres. Eso también es una muerte, pues todos los hijos que hay en la calle, en su mayoría, hoy medio locos, vamos a mirar qué clase de hogares tienen. En su mayoría hogares disfuncionales, madres maltratadoras, padres maltratadores. Muchos tuvieron la fortuna de tener resiliencia, superar esos asuntos, pero cuando se le dicen los sabios, no hieras al niño porque él no sabe perdonar. Un niño que se le rechaza de pequeño, que se le hiere, es un niño que no tiene un aparato cognitivo para analizar y decir, entiendo, mi papá está mal geniado. Entiendo, mi papá tiene estrés. Muchos de los problemas de que jovencitas busquen novio, hombre a temprana edad, porque están buscando papá. Hay un problema afectivo bastante grande ahí. Muchos casos de muchachos que de repente entran en la inmoralidad es porque hay un problema bastante de abandono afectivo en ellos. Entonces hay una tensión muy grande que no puede controlar. Y esto lo va a depositar o en
problemas sexuales, drogas, alcohol, y son muy dados a grupos donde los acepten, los hagan sentir familia y de ahí se van por malas conductas. ¿Quién hizo esto? Los padres. ¿Por qué? Por no saberse seres humanos. Por eso dice la Gemara que muchas veces los hijos mueren por el pecado de los padres. Aunque literalmente pueden morir físicamente, también pueden morir espiritualmente. Y debe la persona arrepentirse y elegir barreras e implorar al bendito Creador. Si muere un hombre recto, debe lamentarse, llorar también por su muerte, ya que esas lágrimas a Kadosh Baruj Hu las cuenta y las guarda en el tesoro celestial, como está escrito. Pon mis lágrimas en tu odre y cuéntalas en tu libro, dice el Tehillim 56.9 y también el Sagrado Shabbat 105b. Mucha gente, dicen los sabios, depende de lo que uno tenga en su corazón, va a ser la gente que uno va a admirar. Cuando la gente dice, oh, este sabio tan importante en el mundo, esta persona que yo respeto, valoro, o que ha marchado de este mundo, que acá Baruj Hu la llama a su presencia, y entonces llora, es porque ahí está su corazón. Pero si alguien llora por un malvado o se duele por un malvado, su corazón también almacena o tiene guardado también maldades, la cual se identifica con estas personas. Por eso hay que valorar la gente que le enseña uno Torah. Hay que valorar las personas que nos instruyen en el buen camino. Esas personas valen oro. Yo soy el resultado de gente maravillosa que ha depositado su bien en mí, como también muchos muchachos, desafortunadamente, en el mundo son el resultado de toda la basura espiritual que mucha gente ha depositado en ellos. Y hoy como resultado tienen un delincuente, una persona drogadicta. ¿Por qué? Porque alguien lo guió a eso. ¿Y por qué fue vulnerable a eso? Porque sus padres lo arrojaron por su egoísmo, al no pensar que sus comportamientos afectaban a sus hijos. Que cuando el papá insultaba a la mamá, recíprocamente iba a saltar ese dolor hacia sus hijos también. Pero los sabios dicen que cuando los padres no están unidos, hay maldición en su casa. Sus hijos son afectados. Pero cuando los padres se aman con pureza, se aman con sinceridad, los hijos automáticamente son bendecidos. Hay un ambiente de paz en la casa. Los hijos se desarrollan con confianza, con seguridad, con estima. Esto es muy duro, muy fuerte. Mi experiencia de atender padres que tienen hijos problemáticos no reconocen que sus acciones de una u otra manera influenciaron a los hijos. Si se presenta una aflicción tal como una hambruna o plaga, Dios nos guarde, ya pasamos la pandemia y otras cosas que se inventan cada día más para hacer daño a la sociedad. Eh, Pasamos circunstancias. También hay que ver que Akadosh Baruj Hu también nos va a ayudar, que no sea que haya contribuido también con sus pecados a que eso pase. Pues como ya dijimos al principio, yo soy una persona que aporto a mi comunidad. ¿De qué manera? Aporto con mi espiritualidad. Soy de los que hacen el bien en la comunidad, entonces soy de los que aporta para bien. En una empresa, ¿no? Hay 25, 50 empleados, ¿cuántos tienen buena actitud y cuántos no? Tal fue el caso en el Tanaj, en Yoshua 7:5 de Aján, que por su pecado la comunidad en ese entonces sufrió consecuencias. Pues dicen los sabios que todos los pecados que una persona comete se convierten en uno solo. Por eso la balanza, el Shammai hace balanza, hace justicia, y cuánto pecado hay, cuánto cosas rectas, cuántas rectas hay, cuánto pecado. Todo eso hace que la ciudad pueda sufrir en circunstancias difíciles. Dios nos guarde. Por eso el hombre debe retornar a Hakadosh Baruj Hu, al Creador bendito, conforme a su capacidad. ¿Acaso no vimos como Eliyahu, el profeta, se negó a hablar con Rabbi Yoshua ben Levi, porque un león devoró a un judío a un judío a 3 parasangas de su ciudad? Era una medida. Pues su obligación era rezar para implorar misericordia a Kadosh Baruj Hu y que no se presentara ninguna desgracia en ese lugar. Así lo trae el Talmud en Makot 11a. Nosotros debemos rezar para que el lugar donde yo estoy sea bendecido, pero yo tengo que aportar para bien a ese lugar, con mi buena conducta, con mi buena familia, con mis conocimientos. Allá en la empresa donde trabajas, de repente alguien se te acerca y te dice, mire, estoy mal en la vida, no sé, aburrido.
Ahí compártale, tenga esperanza, pon tu fe en el Creador, cambia tu vida, revisa tus acciones que te ha traído esa situación que estás viviendo, que no te percataste, que poco a poco ibas a ese camino sin salida, que tu hogar iba a llegar a ese punto sin salida. Por lo tanto, uno siempre debe sentir miedo de tales situaciones y ser prevenido, decir que nunca sea yo un palo para nadie, que nunca sea yo el que provoque esas cosas no buenas en mi familia, que siempre sea objeto de unión, instrumento de unión entre la gente, entre las personas, que mis hijos estén contentos conmigo, que no me tengan miedo, que mis empleados no me tengan miedo, que mi esposa no me tenga miedo, que mi esposo no me tenga miedo, que no me tenga miedo. Hagámonos ese test. ¿Mis hijos obedecen por miedo o por placer? ¿Me respetan o me temen? Que los únicos que tengan que tener miedo son los malos, pero es la gente buena. Vemos también que cuando hundió el hambre por 3 años en tiempo del rey David, él trató de descubrir el pecado que acarreó tal desgracia, pues está establecido que toda circunstancia que viene es consecuencia del pecado. Y acabó enterándose de que él era responsable. Así lo trae el Talmud en Yevamoto 78b. El rey David, reflexión, era el rey. Imagina que tengamos un gobernante hoy en día. De repente hay una situación difícil en el país. Vamos a analizar qué pecado hemos cometido, cómo hemos ofendido a Kadosh Baruj. Hoy en día hay gobernantes muy tontos. No tienen conciencia de vivir. Pero nosotros somos gobernantes también. Somos gobernantes de nuestra casa. Tú, querido hombre que me escuchas, eres el gobernante de tu casa. Eres el rey de tu casa. Tú, señora que me escuchas, eres la reina de tu casa. ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué he permitido yo que entre? ¿Qué pecado he cometido? La cual me acarrea esta circunstancia. Por lo tanto, siempre que ocurra un percance, hay que angustiarse en el sentido de ser diligente para tomar correctivos. No sea que uno resulte ser responsable. En la vida hay que cambiar. Hay que cambiar culpabilidades por responsabilidades. Culparse no sirve de nada. Responsabilizarse sí, porque va a generar una actitud diligente de soluciones. Y siempre tener la actitud humilde de poder pedir perdón, de decir, perdóneme, siempre pedir perdón, eso restaura las cosas. No solo el daño que se cometió, pedir perdón y restaurar, corregir. Siempre hay que hacer eso. Hay parejas que de repente llevan 20 años, pero 20 años soportándose. ¿Por qué? Porque nunca han corregido sus malas actitudes. El papá que cometió un error con su hijo, con su hija, no le pide perdón por eso. La mamá que cometió un error con sus hijos, no le pide perdón. El esposo que cometió un error con la esposa, perdóname, perdóname. Y con eso sella el asunto y corrige. La esposa que de repente también gritó al esposo, perdóname, amor mío, mi rey, mi señor, perdóname por haberte ofendido. El otro, te perdono, te perdono. Aunque yo no haya cometido el error, también el hombre debe correr a pedir perdón. Aunque sea él, que ella o él el que me ofendió, dice, no sabe, aquel que se adelanta y pide perdón, tiene beneficio, tiene bendición. Perdóname porque te insulté y perdóname porque te provoqué. Ese hogar, créame que va a estar unido, fortalecido, el liderazgo va a estar sobre ellos. Ahora, si la persona goza de buena suerte y tranquilidad en este mundo, dele gracias a Jacob Baruj, bendígalo, pero también hay que sentir un poco de diligencia, angustia en el sentido de diligencia, preocuparse, ocuparse de que Akadosh Baruj no me esté pagando el mundo venidero, sino que de verdad dependo de su bondad y que bendito Dios que me permite a mí vivir tranquilo y que no sea que peque y vaya a cometer errores en mi vida o que me echa a las petacas, como decimos, o que me confíe demasiado de que ya no tengo que hacer nada, de que yo merezco todo y que eso me llega porque soy tan bueno. Yo no guarde semejante orgullo. Si es una persona sabia en Torah, que se angustie también, y se preocupe en el sentido de ocuparse, no sea que sus acciones no correspondan con el grado de sabiduría que tiene. Se trata de una persona honorable, debe cuidarse de sentir alegría por el honor que le rinden, pues debe angustiarse de que el honor no vaya a ser su retribución. Se trata de un sabio despreciado por la gente, debe alegrarse, pero también debe angustiarse, no sea que por ese desprecio la gente
rechace su reprensión. O sea, siempre tenemos que tener la conciencia de nuestras responsabilidades. Pasa algo y hay que corregir lo que pasó con Adán y Java en nuestra casa. Pasa algo, tal vez yo soy responsable. Uno habla con las parejas, ¿quién es el responsable de la situación? Ella, él. Y ella dice, él. Imagínate un juicio delante de Dios. Hashem, la mujer que tú me diste. Ahí el hombre tiene que sacar sombría. Y tal vez es mi responsabilidad. Y si mi esposa no funciona bien, tal vez porque tampoco yo la he orientado bien. Tal vez yo la angustio, tal vez yo le provoco miedo, tal vez no la escucho y entonces la dejo sola y ella en sus emociones termina diciendo, haciendo cosas no correctas. Hay otros beneficios derivados de la angustia, en este caso, como lo hemos planteado, y la pena, como encontramos en el Tanat de Eliyahu, Rabá 4. Todo sabio de Israel que posea enseñanza de Toira verdadera y se mente por la disminución del honor de Hakadosh Baruj Hu, de Israel, de Jerusalén. Mire cómo está nuestro pueblo, perseguido, pisoteado, injuriado. El honor de la Torá, el honor de Jerusalén. Pues está escrito que aquel que se duela con Jerusalén también se alegrará en su reconstrucción. Como dice el Tejilim y como dice el profeta y el Talmud, que ponga Jerusalén en la cima de su alegría para que consiga el mérito de verla en su alegría, como está escrito, alégrense con ella todos los que se enlutan por ella. También que el honor de Hakadosh Baruj Hu no es en este mundo como debe ser. Mires la gente adorando tonterías. Si hoy se habla de inmoralidades y cosas perversas, gente aplaude, es normal hablar, pero hablar de Hakadosh Baruj Hu se volvió, como dice la escritura, profano. Pero hablar de cosas indecentes, la gente lo toma como normal. Debemos también sentir, Hakadosh Baruj Hu, ¿cómo te sientes tú, humanidad tan desagradecida, una humanidad tan perversa, una humanidad tan tonta, que no reconoce a su creador, que se inventa tonterías cada día más, que ofende a su creador? Es mal que Hakadosh Baruj Hu tiene templanza, porque si no, nos hubiera eliminado a todos. O sea, estaríamos todos en la paila, en la olla y fritos. Hakadosh Baruj Hu tiene misericordia, por eso es incomparable. Por eso el bendito creador, por su inmensa piedad, nos dé el mérito de ser aquellos que ven la revelación de la Shekhinah, la presencia divina. Como está escrito, verán con sus propios ojos al Eterno retornando a Sion. Muy pronto en nuestros días, Besat Hashem, con nuestro Moshiach Tzidkenu, así como lo dice el profeta en Yeshayahu 52:8, y será revelada la gloria de Hakadosh Baruj Hu, y junta la verán toda carne, porque la boca del Creador lo ha dicho. También lo dice el 45 del profeta Yeshayahu. Besat Hashem, sea muy pronto en nuestros días, pero antes de que venga el Moshiach y antes que la restauración final se dé y Hakadosh Baruj Hu decida revelarse al mundo, Besat Hashem, usted y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que ya empezar a hacerlo en nuestra casa, en nuestra familia. Escuchar la Torah no es para crear un mensaje bonito, es para llevarlo a la práctica, para ir, demostrar esa humanidad, esa grandeza, es cuando se pide perdón, cuando también se sabe llorar, cuando se sabe reír, cuando se sabe decir, esta es mi responsabilidad. Eso es ser hombre en la vida. Cuando se ama a la esposa con pureza, cuando se pide perdón a los hijos, cuando hay que hacerlo, cuando se pide perdón a los padres, cuando hay que hacerlo, a su prójimo, cuando se es honesto, cuando se hace el bien. Esa es la Torah que debemos demostrar. Y esa es la espiritualidad que debemos demostrar. Sat Hashem, que el orgullo y la tontería no sea parte de nuestra vida. Pues no pedir perdón y eso no gana nada la persona. El hombre es grande, la mujer es grande cuando pedimos perdón, cuando reconocemos, cuando buscamos siempre la felicidad mía, la felicidad de otra persona, pero para ello tengo que encontrar la mía propia, porque damos de lo que tenemos. Y termino con esta historia. Un hombre está en el mercado y de repente está pidiéndose de acá y un hombre arrogante, orgulloso, le pone basura en su canasta. Él va corriendo a su casa y trae flores y le trae flores a este hombre y el hombre dice, eres estúpido, yo te he hecho basura y tú me traes flores y el hombre le dice, porque cada quien da lo que tiene en su corazón. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Como dice el rey Shlomo, lo que hay de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón me expreso. ¿Cómo son mis reacciones? ¿De un hombre o de un niño? Si de un niño, entonces hay que reparar mi vida. ¿Por qué? Porque hay alguien que depende de mí.
hay un mundo que debo cuidar o hay muchos mundos que debo cuidar. Porque tengo una misión, no dañes mi mundo, no dañes a tu esposa, no dañes a tu esposo, no dañes a tus hijos, no dañes a tus empleados. El hecho de que tengas capacidad económica y de emplear es porque tienes el sehut, el mérito de que Hakadosh Baruj Hu traiga Parnasá a través de tu vida para esa persona, para que le emplees. Si una oportunidad de hacer acá, Hakadosh Baruj Hu te da un mérito grandísimo. De enseñar, te da un mérito grandísimo. Recordemos esto, no tenemos más en este mundo porque seamos más que nadie. No somos más que nadie, pero sí tenemos más que otro. ¿Qué significa eso? Que tenemos más responsabilidad que otro. Por eso en la vida hay que cambiar culpabilidades por responsabilidades. Que Hashem nos bendiga grandemente, los cuide, tengamos alegrías, que escuchemos cosas lindas, bonitas, que seamos instrumentos de bien, que reflexionemos con esto que hemos hablado esta noche. La gente que está a mi alrededor, disfruta conmigo, o yo soy el problema para ellos. Yo soy el motivo de angustia, yo soy el motivo del miedo, que mi esposa se pueda expresar libremente conmigo y yo pueda comprenderle y seguirle amando de la misma manera. Así como hacemos pataletas y Hakadosh Baruj Hu nos sigue amando igual. ¿Por qué? Porque Él ve nuestra esencia, no nuestros errores. Nuestros errores no somos nosotros, son eso, errores, cosas que sobran, cosas que hay que corregir, por eso vinimos a este mundo. Él ve nuestra esencia, que así veamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Y siempre nos paremos ahí. Y lo otro es solo para limpiarlo, pero ese no eres tú. Tú eres el verdadero, tú es el verdadero ser humano maravilloso que hay ahí. Que seamos esas personas. Un abrazo, que así nos cuide. Chao, chao para todos. Nos veremos en la próxima. Compartan, den like, compartan a otros porque es un mensaje de vida. Chao, chao.